Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Miami. Dedicamos el programa de hoy a analizar la situación del principal aliado que tiene Estados Unidos todavía hoy en toda América Latina, que es Colombia. Con nuestro amigo César Restrepo, que como ustedes saben conoce a la perfección la situación de Colombia, de la región, y nos dio un panorama, creo yo, bien ponderado para interpretar, para entender, para analizar qué está ocurriendo. Santiago, Fabián, les cuento, yo me quedé con dos ideas de lo que nos explicó César. Primero, las características pragmáticas, aunque con un dejo de ambigüedad del liderazgo del presidente Petro. Uno diría, bueno, es demasiado prematuro, uno prejuzga, hay que darle más tiempo, pero estos estándares que Petro ha desplegado hasta ahora, un rol más bien como ideólogo y no tanto como implementador de política pública, me parece que lo define bastante bien, ¿no? Veremos con qué resultados, pero en principio estamos ante la construcción de un liderazgo con parámetros indudablemente singulares, ¿no? Y el segundo elemento, el contexto, para explicar lo que pasa, ¿no? Con, creo yo, Chile y Perú ahí en el fondo como los dos espejos donde Colombia no quiere mirarse, ni la crisis de gobernabilidad de Perú, ni la caída de popularidad de un Gabriel Boric que, como ustedes saben, bueno, no logra encontrarle todavía la vuelta a una gestión que está pasando por situaciones bien complejas en materia de popularidad. Sergio, yo creo que hay una diferencia sustancial de Petro con el caso de Perú y el caso de Chile, es que el poder del gobierno lo tiene Petro. O sea, él es presidente en serio. Yo creo que Boric es la cabeza visible de una amplia coalición, muy heterogénea, que incluye un PC estalinista y jurásico, como es el Partido Comunista Chileno, ¿no? Que tiene cargos claves, secretarías, ministerios, embajadores, autos oficiales, ¿no? O sea, cuando uno mira la estructura de poder de embajadores en países claves, usualmente aliados de Cuba, o sea, Boric es un primus inter pares de una coalición que tiene fuertes tensiones internas y veto players. En el caso de Perú, bueno, un presidente que fue elegido, digamos, por otros sectores, digamos. Nadie cree que Castillo hizo una carrera política para llegar a presidente. Fue colocado ahí por un personaje bastante pintoresco, llamativo, que es Cerrón, digamos, ¿no? Sin partido político que lo respaldase, sin organicidad, sin una historia. Yo creo que Petro es un animal político muy diferente a Boric y muy diferente a Castillo. Otro elemento, Santiago, me gustaría dar tu opinión aquí, tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? Con el ministro Campo como garantía de que cualquier propuesta así irracional de demasiado gasto público o que pueda alterar la visión de los mercados, Colombia sigue siendo mimada en términos de riesgo país por los mercados, tiene acceso a crédito, es un país que sigue recibiendo bastante inversión extranjera directa de los Estados Unidos, de otros países también. Bueno, ahí la economía es vista como una especie de garantía de última instancia para evitar irracionalidad. Eso es algo que no es menor, ¿no? Teniendo en cuenta las características de un gobierno que tiene mucha heterogeneidad, con una vicepresidenta claramente vinculada a la agenda, digamos, verde, ambientalista, incluso extrema, y el ministro de Economía como una especie de garantía. Yo creo que evidentemente en la medida en que Colombia mantenga las principales instituciones funcionando, digamos, en materia económica, ellos tienen un banco central y algo que le llaman la Secretaría de Planificación, que son muy profesionalizadas y muy fuertes, van a poder, digamos, transitar, tienen un cierto margen, como ya se mostró en el caso de Perú y en el caso de Brasil también, para resistir mientras se decanta este liderazgo político de Petro, como planteó Fabián al comienzo del programa, que planteaba, bueno, todavía está haciendo malabarismo
para dar señales hacia un lado y hacia otro sin terminar de definirse. Mientras tanto, las instituciones económicas en Colombia lo acompañan y eso puede ser un factor de estabilidad. Otro de los temas que posiblemente intervenga y que debe ser un factor adicional de estabilidad institucional en Colombia, adicional a las que conozco, que son el Banco Central y la Secretaría de Planificación, son las Fuerzas Armadas. Sí, ahí sin duda Petro, digamos, como decíamos en el programa, ¿no? Cultiva el vínculo con la Fuerza Armada, va a los actos, a las entregas de sables, a la botadura de unidades navales, no ha puesto en duda algunas modernizaciones que ha lanzado el gobierno de Duque. Me parece que ahí hay una apuesta a un vínculo personal y fuerte con las Fuerzas Armadas. No hay discursos así como tuvo el kirchnerismo en la Argentina de usar a las Fuerzas Armadas para agradar a la izquierda atacando a las Fuerzas Armadas, o el Lula 3, que parece propenso a generar alguna aspereza con las Fuerzas Armadas. Me parece que Petro en eso tienen claro que hay que tener que Duque, que Uribe y que la derecha chilena, colombiana, no tienen que ser los únicos que tengan un vínculo fluido con las Fuerzas Armadas. Me parece que ese es un punto muy importante, Sergio. Coincido. Yo pensaba en Ocampo y se me venía a la mente la figura y el rol que tiene hoy Sergio Massa en el gobierno de la Argentina, en el gobierno kirchnerista, donde, por supuesto, salvando la distancia, Colombia es un país serio económicamente, tiene una inflación que aumentó, pero es acotada, no tiene el desastre macroeconómico de la Argentina, pero Massa también se presenta como, digamos, un filtro para evitar la irracionalidad total, ¿no? Para evitar que las ideas así más absurdas de izquierda terminen generando más ruido todavía aún en los mercados. Él se presenta de ese modo, en parte el mercado compra ese rol, siempre con desconfianza, ¿no? Pero me parece que lo mismo está pasando en Colombia, donde el ministro de Economía, tal vez con más pergaminos que Massa, cumple ese rol, ¿no? De filtro hacia ideas alocadas que pongan en juego, en todo caso, la estabilidad económica de un país caracterizado justamente por una gran reputación en ese sentido. Pero ayudado por estructuras institucionales profesionalizadas que aún no han sido degradadas, ¿no? Exacto. Como el Banco Central. Es un punto. Y este es un punto que tenemos que analizar en algún programa, si le parece, que es este tema del, entre comillas, el político o el ministro, entre comillas, occidental y cristiano, que se vende como el mal menor, ¿no? O el que modera la locura de los demás, digamos, que es una forma de articulación política que no podríamos llamar liderazgo, ¿no? Parece más un celador, un preceptor, un director de escuela que un líder político, ¿no? Jóvenes, nos quedamos sin programa, se nos acabó el tiempo. La verdad que pensar Colombia en perspectiva comparada es una manera, creo yo, muy, muy, muy ventajosa de mirar a América Latina, por las características del país, por los cambios que está experimentando, por el personaje Petro, que yo creo que tiene muchas aristas o elementos interesantes para analizar, y por la fundamental importancia que tiene el vínculo con Estados Unidos. Así que seguiremos obviamente con Colombia como foco en futuros programas. Esto ha sido todo por hoy. Sigan ustedes aquí en Americano Media, en AM790 Radio Libre Miami. Les mando un fuerte abrazo.